volviendo. Les cuento, acá hay una tarima y estamos hace un ratito hablando si yo voy a caer de la tarima. Así que si desaparezco, ya saben que voy a volver a subir a la tarima. Mientras tanto les voy dando tiempo de volver. Espero que estén disfrutando de la jornada como estamos disfrutando nosotros. Siempre nos parece que está bueno traer las experiencias de la gente que vive el traslado, que lo hace y que formó parte de su creación. Ahora a mí me toca hablar un poco más técnicamente de lo que vamos a hacer y vamos a ir viendo cada uno de los temas en profundidad. Por eso vamos a ver que ahora en mi charla vamos a hablar fundamentalmente de recursos humanos, de los recursos humanos básicos. Por eso yo le decía a Mario del Barco, hablas de más personas de las que yo voy a hablar en la charla, pero vamos a ir profundizando, lo mismo que el tema de la comunicación, que lo vamos a ver en otra de las charlas, el equipamiento. Bueno, vayamos arrancando. Ahora no me pasa a mí la diapo, pero ya va a pasar. Ahí está. De la regionalización ya hablamos, ya habló Diana, hablaron Mario y Daniel. Lo importante de la regionalización, de lo que voy a decir yo, es que la regionalización no es posible sin un sistema de traslado, porque a los niveles de atención hay que poder acceder, y uno accede de dos maneras, o en la panza de la mamá por el traslado intrauterino, o accede por el traslado neonatal cuando hablamos de recién nacidos. Y vamos a hacer un poquito de hincapié en el traslado intrauterino porque el traslado intrauterino evita traslados innecesarios, disminuye el impacto social y el costo sanitario que tiene el traslado de recién nacido y la separación de la madre y de su hijo, y está claramente, se sabe claramente que genera menor mortalidad, menor morbilidad, mejor pronóstico a largo plazo y menos secuelas a largo plazo. Por eso hay que insistir siempre en el traslado intrauterino. Sin embargo, por más que hagamos todo bien, por más que la madre se haya controlado el embarazo como corresponde, en el lugar donde puede suceder, hay hasta un 30% de los niños que van a nacer en el nivel de atención que no es adecuado para su patología. Entonces, para eso, el traslado neonatal tiene que estar, como venimos diciendo, las 24 horas del día, los 365 del año, provisto por personal calificado y entrenado en traslados de diversa complejidad, y tiene que ser visto siempre como una continuidad del tratamiento. Siempre pensamos en las neos, en la alta complejidad, y el traslado visto como una cosa separada. Y no, tiene que ser parte del cuidado que nosotros le damos. ¿Y por qué vamos a hacer hincapié? Y yo creo que es el porqué de esta diplomatura, porque el cuidado del paciente por el equipo de transporte disminuye la mortalidad directa asociada al traslado neonatal. Quiere decir que cuando mejor hagamos el traslado, mejor le va a ir al recién nacido. ¿Qué es el traslado? Digamos, ¿cuándo surge el traslado de un es el traslado de un recién nacido enfermo o prematuro o con alguna patología específica que requiere de cuidados que no están disponibles en su lugar de nacimiento? Y el proceso comienza cuando alguien reconoce la necesidad de ese traslado y de que requiere su paciente de ser derivado a otro centro. Y acá me detengo un minuto porque siempre nos tenemos que acordar que cuando recibimos un llamado, del otro lado hay alguien que está pidiendo ayuda, está diciendo, tengo un paciente que no está acorde a las posibilidades que yo tengo de brindarle atención y necesito tu ayuda. Quiere decir que del otro lado tiene que haber una escucha que desde ese momento empiece a ayudar a ese emisor para que pueda comenzar con la estabilización del recién nacido. De todas maneras, esto no quita que donde nació el recién nacido no se le brinde la atención adecuada. Esta es la otra pata, ¿no? Que es que el hospital emisor debe realizar siempre la estabilización, el traslado, como dijimos antes, debe ser visto en fase 2 como un cuidado continuo, y el hospital receptor será el que realice los cuidados definitivos. Y acá es tramposo un poquito que estoy diciendo, porque muchas veces a donde llega no es donde tiene el cuidado definitivo. Por eso vamos a ver que en la coordinación es muy importante que nosotros sepamos a dónde va a derivar al paciente. Hay lugares de altos niveles de complejidad que, por ejemplo, no tienen resolución quirúrgica de cardiopatías congénitas, y un paciente con una cardiopatía es derivado de esos lugares. Entonces, en las primeras horas de vida del recién nacido, que son sus horas de vida más importantes, debemos evitar por todos los medios que esto suceda. Los traslados interhospitalarios pueden ser programados u urgentes,
pueden ser también para estudios o procedimientos, y ahí hay uno colgadito que dice de retorno también. Y en este momento me voy a hacer, quiero mencionar algo que está mencionado en la SEDNEO, y es qué pacientes derivamos habitualmente, o sea, qué pacientes tienen indicación cuando nacen en un nivel de atención 1 o 2 ser pasados a otros niveles de atención, trasladados a otros niveles superiores de atención. Y ahí tenemos el recién nacido menor de 1.500 gramos, independientemente de su estado clínico, el recién nacido con requerimiento de oxigenoterapia o cualquier forma de soporte ventilatorio, aquellos que requieran accesos vasculares centrales, los que tengan requerimientos de inotrópicos o prostaglandinas, el recién nacido con malformaciones congénitas mayores que requieran resolución quirúrgica, aquel que tenga hipoglucemia y que tenga convulsión, y los pacientes con convulsiones. Esto es como una cuasi definición de cuál es mi paciente grave. Cuál es el paciente donde yo tengo que poner atención y tiene que estar en el nivel de atención adecuado. Ahora bien, sobre casi toda nuestra diplomatura vamos a hablar de esos pacientes. Sin embargo, hay otro traslado que es importante, y que es el traslado que nadie quiere hacer, que es el traslado de la contrarreferencia, que es cuando el paciente ya está bien, tenemos la obligación, y eso es algo que tenemos que empezar a pensar, de contrarreferirlo a su lugar de origen, de contrarreferirnos cerca de la familia, de llevarlo a su nivel de atención adecuado. El traslado de retorno al hospital derivante hace más eficiente el recurso de usos regionales, promueve la cooperación entre las instituciones porque nos vamos conociendo, vamos sabiendo cuáles son sus recursos y entonces lo podemos derivar, estimula la creación de acuerdos específicos en relación al traslado y el retorno entre centros, y promueve la vuelta a casa más temprana. Y nosotros siempre estábamos preocupados en la NEO, cuando trabajamos, en retornar a otros pacientes, y teníamos, yo le pregunté a Diana, ¿cuánto retorno? ¿El 20% me dijiste? En algún momento, más o menos, en algún momento llegamos a generar el 30%, recuerdo, pero no fue por tanto tiempo. Y encontré este artículo que me parece muy interesante y que dice, es un artículo japonés que solamente hace una revisión de todos sus traslados, de 1.500 traslados, y yo esperaba que le digan, y 900 fueron traslados de retorno, y cuando vamos a ver, era inferior al 10%. O sea, que el traslado de retorno, que es un problema para nosotros siempre creemos que tenemos todos los problemas y que no los resolvemos adecuadamente, evidentemente, es un problema por lo menos en más de un país, porque en otros lugares no les pasa exactamente lo mismo. Creo que el traslado de retorno hay que pensarlo, y sobre todo las unidades de alta complejidad tienen que empezar a pensarlo más precozmente de lo que piensan. Entonces, en otro de los estudios muestran que el 38% de lo que fue un paciente grave de su permanencia en el hospital, solo permanece en el hospital de nivel 3. El 38% del tiempo. Eso es porque la derivación y el retorno se hizo en un momento más adecuado, y no como muchas veces lo terminamos haciendo nosotros, que casi cuando está prealta. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros actuales en los traslados? Y esto nos va a impactar sobre el recurso humano. En general, los traslados están organizados en forma reactiva, es decir, hay un traslado, preparo todo y salgo. Esto es algo que a lo mejor, justo los que estamos acá tenemos equipos de traslado armado, pero en la mayoría, entiendo yo, de los que están conectados, les debe pasar que arman el traslado, buscan una caja de pesca y ver qué tienen adentro, agarran un saturómetro, buscan la ambulancia. Eso quiere decir, están organizados de forma reactiva. Están hechos con personal de poca experiencia. ¿Quién va? Va el último que ingresó, en algún lugar irá el residente de último año, y eso sigue sucediendo. Cuando alguien así va a hacer traslado, el equipamiento no lo conoce, probablemente haga pocos traslados por año, y nosotros sabemos que cuanto más traslados hacemos, mejor los hacemos y menos riesgo para el paciente. ¿Qué otro problema tenemos? Que hasta las unidades de cuidados intensivos más chiquititas tienen equipamiento de traslado que raramente usan. Y hay menos uniformidad en las formas de tratamiento entre los equipos de traslado que entre las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿qué nos dice? Esa es nuestra realidad. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura y la experiencia y los estudios científicos sobre cuál es la mejor forma
de trasladarlo. Esta diapo se me mezcló acá, pero también está bueno para decir que las modalidades en nuestro país son heterogéneas, es decir, cada unidad tiene formas diferentes de trasladar, se organiza de maneras diferentes y, como decíamos antes, tiene acuerdos que también son diferentes. Y en forma habitual los traslados son realizados por los centros de menor complejidad a mayor complejidad. Y esto es lo inverso que pasa en todo el mundo. Cuando yo no tengo un sistema de traslado, como contaba hoy Mario del Barco, decía, el sistema de traslado implica varias cosas, no implica solamente tener la ambulancia y el recurso humano. Uno arma con lo que puede y lleva desde la menor complejidad del paciente a la mayor complejidad. Y esto lo vivimos cotidianamente. En este hospital, en el área de neonatología, se reciben la mayoría de los pacientes por sistemas de traslado que son ad hoc. De un hospital arman y viajan con el paciente. Lo que sí nos muestran, como les decíamos antes, que los modelos de atención centralizados y el sistema de transporte organizado y de 2 tramos es mejor que ese sistema donde un lugar desde un nivel de atención más bajo lleva a un nivel de atención más alto. Hay fundamentalmente 3 tipos de modelos de transporte. Los equipos de traslados exclusivos de 2 tramos, como puede ser para nosotros el SAME, como puede ser el CIES, donde, como realizamos acá desde el Hospital Garrahan, donde uno va a buscar el paciente y lo trae a su unidad. Eso se llaman de 2 tramos, que pueden estar basados en unidades, o sea, tienen su base en una unidad de cuidado intensivo neonatal o tienen su base en un sistema específico de traslado, como puede ser, como les mencionaba recién, el SAME o el CIES. Y por otro lado está el traslado por el centro derivante. ¿Qué es esto que decimos? Si tenemos que elegir, lo peor que digamos, lo menos bueno es hacer un traslado unidireccional, que es cuando el lugar de menor complejidad lleva al de mayor complejidad. ¿Cuáles son las ventajas de los traslados interhospitalarios de 2 tramos? El equipo tiene entrenamiento y experiencia en transporte, todo el equipamiento está dedicado exclusivamente a trasladar neonatos y no es compartido con pacientes adultos, por ejemplo. Tenemos que decir que tanto acá en la Argentina como en el mundo, muchos de los equipos de traslado no son exclusivos neonatales, sino que son neonatales y pediátricos. Los traslados de 2 tramos, entonces, de pacientes críticamente enfermos realizados por el personal entrenado y experimentado es la mejor y más deseable forma de traslado interhospitalario. Cuando uno piensa en organizar un equipo de traslado, hay algunas, para que este sea eficiente, sea seguro, sea efectivo y sea de alta calidad, uno tiene que empezar a pensar en varias variables. Las necesidades de cada región. Una región, por ejemplo, muy montañosa, seguramente se va a beneficiar de un traslado en helicóptero y menos, o que nieve y menos en un traslado terrestre. El sentido de flujo de las derivaciones que se conocen, la mayor parte de mis pacientes van hacia tal hospital. Tener en cuenta las distancias, el estado de los caminos y el clima, evaluar las complejidades de la UCIN para poder crear las redes de regionalización, evaluar los niveles de asistencia. Venimos mencionando la voluntad política y esto fundamentalmente porque se necesita congeniar el traslado con la regionalización y el aporte económico para que todo pueda suceder y obviamente la disponibilidad de recursos. Lo que se sugiere es que el equipo de traslado neonatal tenga un presupuesto propio. Esto quiere decir, el presupuesto del traslado no debe depender de una segunda cosa y entonces un poquito te doy el traslado y todo el resto lo uso para la UCIN, sino que debe tener un equipo, un presupuesto propio y debe formar parte del presupuesto de cada jurisdicción. El traslado, para que funcione, tiene diferentes componentes como la comunicación, el recurso humano, de lo que vamos a hablar hoy, la capacitación, los medios de traslado, el equipamiento y la estabilización. Ahora vamos a profundizar en relación al recurso humano y algo de la comunicación. La próxima. Ay, qué miedo, yo digo la próxima. Me fui 30 años atrás. Entonces, en la organización de un sistema de transporte, el programa, cuando uno piensa en un traslado regional, provincial o nacional, hay alguien acá que está saludando,
requiere de un equipo administrativo, de un centro de comunicación y de un equipo asistencial. Fundamentalmente, el equipo administrativo está encargado de la coordinación y de la comunicación, y el equipo de comunicación de la comunicación. Ellos tendrán que coordinar la actuación según el grado de urgencia, determinarlo, informar sobre la capacidad asistencial del lugar donde está y al lugar donde se va a derivar, transferir la información del paciente hacia los diferentes efectores, establecer los protocolos para la categorización del recién nacido crítico, que esto es un poco lo que hacen la CENNEO, garantizar la disponibilidad de las camas, esta es otra cosa, ningún paciente puede ser trasladado a un lugar que no tenga la cama disponible, regular, gestionar y optimizar los recursos humanos y materiales, favorecer el flujo de comunicación entre los agentes, digo, esto operativamente debe ser posible ahora con el WhatsApp y generamos muchas redes informales, pero las redes informales tienen ventajas y desventajas, ¿no? Las redes informales a veces no nos permiten ver el panorama general de lo que sucede. Y muchas veces las redes formales no nos permiten rápido acceso a la cama disponible. Así que en eso tenemos mucho para mejorar. ¿Qué características tiene que tener el equipo asistencial? Y acá nos vamos adentrando más en el recurso. Y esto también lo tomé de la CENNEO. ¿Y por qué lo tomé de la CENNEO? Porque es lo que nosotros necesitamos hacer y es lo que nos regula nuestro Ministerio de la Nación. Van a encontrar otras literaturas y alguien que pide algo más, pero esto es lo mínimo que tendríamos que tener para poder estar acreditados para trasladar a un recién nacido. Una acreditación en reanimación cardiopulmonar y neonatal avanzada, reanimación cardiopulmonar neonatal avanzada, estabilización del recién nacido de riesgo. Esto, digamos, uno tiene que saber estabilizarlo. Hay diferentes programas y el Ministerio de Salud lo que patrocina es el programa ACOR, pero lo que uno tiene que saber a priori es estabilizar al recién nacido, manejos de la enfermedad grave y anticipación de eventuales complicaciones, tener destreza para las maniobras de intubación, seguridad de la vía aérea, colocación de accesos vasculares, venosos, arteriales, entrenamiento en transporte, muy importante, acá lo estamos empezando a tener, y habilidades comunicacionales. Si hay algo que tiene que ser la persona que traslada, es empático. Esa es una de las características, porque se va a encontrar muchas veces con situaciones que no son las esperadas. La primera cosa que a uno le pasa cuando ve a un paciente que está muy mal trasladado, la primera reacción es el enojo y uno se tiene que correr de ahí para poder hablar, para poder entender, para poder explicar con empatía que a lo mejor la forma en la que trasladaron no es adecuada, pero si yo le grito al que ya viene haciendo algo mal, se va a ir haciéndolo igual de mal. Entonces, la empatía es necesaria. También es necesaria la empatía para desde un lugar lejos y con el conocimiento hablarle a otro que está con el paciente crítico, que en el momento siente que le quema y que va a tener que hacer lo que yo a la distancia, que ni siquiera conoce mi cara, le voy a decir que haga. Entonces esas sugerencias hay que darlas sin, con humildad, ¿no? Y siempre poniéndose del lado de la ayuda y no del lado de la crítica. Cuando nosotros no podemos poner del lado de la ayuda, seguramente ese paciente lo van a estabilizar y va a ser más fácil que sigan nuestros consejos. Eso es fundamental. Hace muchos años, pero muchos años, con el doctor Morcillo que está acá, no voy a decir cuántos porque hoy todos hablaron de cuánto tiempo hacía que me conocían y me di cuenta yo también que tengo muchos años. Realizamos un trabajo donde quisimos ver cuáles eran las características del traslado neonatal en nuestros países, muchas regiones. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero esto es muy viejo. Pero les voy a decir por qué me atrevo a mostrárselos. Cuando empezamos a recabar quiénes hacían los traslados, encontramos que había más enfermeras que médicos que hacían los traslados. Piensen que había varias provincias de nuestro país y la provincia de Buenos Aires que participaron, ¿no? En este proyecto que tuvo un año de duración, un antes y después con un entrenamiento en el medio. Fíjense en esta, estoy tan acostumbrada con el láser, pero sobre la pantalla no se ve. Fíjense en la primera columna que es en el antes y ven cuando un médico y una enfermera juntos hacían un traslado. En 46 oportunidades, 63 enfermeras y 69 médicos. Fíjense que había más enfermeras que hacían traslados solas que grupos y que médicos solos.
Después, tanto insistir que era importante que vayan juntos, esto fue mejorando y ambos subió al 66 de todos los casos que nosotros evaluamos, ¿no? O sea, acá vamos a empezar con algo. El traslado es un equipo. El equipo de traslado neonatal se llama así porque sí o sí tiene que funcionar el equipo. ¿Quiénes son inseparables? El médico, la médica y el enfermero o la enfermera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene roles diferentes y complementarios. Ninguno, siempre digo lo mismo, dale a un médico para que ponga una vía y va a estar 3 millones de años y entonces yo necesito que siempre trabajen juntos. Necesitamos que siempre trabajen juntos. Sus capacidades son diferentes, pero son complementarias. Y volviendo a ese trabajo que que tiene tantos años, y yo les digo por qué me atrevo a usarlo, porque encontramos en ese trabajo que solamente el 30 y... ¡Ay! ¿Qué pasó? Toqué, ¿no? ¿Dónde estoy? Ay, gracias. Cuando antes del taller solamente el 19% de las personas que participaron, que eran médicos y enfermeros, tenían algún tipo de entrenamiento en traslado neonatal y era el 19%. Y el post-taller, el 32%, no todas las personas, pero el 32% logramos algún nivel se sentían con alguna capacitación. Vamos a la próxima. Pasaron muchos años y en el año 2019 aparece este artículo que muestra que en Portugal, España y Latinoamérica, cuando analizan cuál es el nivel de entrenamiento, dicen solo el 30%, fíjense, entrenamiento en transporte y entrenamiento en transporte pediátrico. El 30% tenían algún tipo de transporte y el 20%, ¿ven? No vale tocar, ¿eh? Voy hacia atrás. No, para adelante, para adelante. Y el 20% en transporte neonatal. Esto quiere decir, por eso espero yo que haya tantos inscriptos, porque no se brinda capacitación. Y esto no es porque la gente no se quiera capacitar. Hay muy pocas posibilidades de capacitar. Entonces, esta es una necesidad vívida. Cuando hicimos el entrenamiento, ¿qué encontramos? Que muchas de las complicaciones que teníamos del traslado disminuían. Por eso es importante capacitarse, porque capacitarse permite, por ejemplo, no sé, bueno, ahí me falta una, por ejemplo, el requerimiento de RCP disminuyó, el reconocimiento de la dificultad respiratoria, el tener que ventilar a los pacientes durante el traslado. Obviamente disminuyeron los traslados sin complicaciones, aunque en ese momento no alcanzó un número estadísticamente significativo, las complicaciones disminuyeron simplemente con dar un entrenamiento que era un entrenamiento de un par de días, ¿no? Que hacíamos. Sí. Muy bien, entonces, la capacitación es necesaria. ¿Para qué? Para dar en programas educativos para quienes realizan los traslados, que sea específico en transporte. El personal debe tener días de estudio que le faciliten capacitarse en traslado neonatal. Debe contar con simulación de procedimientos y de alta fidelidad, que lo vamos a tener. Y evaluación de los traslados. Siempre hay que hacer la evaluación del traslado realizado y del evento de lo sucedido. Porque no hay mejor manera de aprender, de ver qué me pasó y cuando tuve algún problema, ir, buscarlo, estudiarlo, repensarlo y cómo evitarlo. Y acá van a ver, no les voy a leer esto completo porque toda esta Biblia la van a tener, pero lo que quiero que ustedes vean es algunas características. Desde el tipo organizativo, nosotros tenemos personal que es de organización y personal que es operativo. El director médico obviamente va a supervisar el programa, desarrollar políticas y protocolos, revisar, aprobar el equipamiento, implementar programas de entrenamiento, revisar los casos de traslado y liberar los programas de mejora de calidad. Siempre necesita también un coordinador de transporte, que sea una enfermera o un enfermero senior, que por supuesto, van a trabajar de forma colaborativa para desarrollar políticas y protocolos, revisar, aprobar equipamiento y medicaciones, establecer programas de entrenamiento, generar la recolección de datos, revisar los casos de traslado. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada uno tiene un rol que está establecido y diseñado. A mí me toca hacer esto. Entonces, cuando a mí se internaliza que yo tengo que hacer esto es lo que hago todos los días, es automático. Lo mismo sucede para el chofer o el paramédico. Fíjense,
El paramédico o conductor en España, por ejemplo, se llaman técnicos sanitarios. Y el técnico sanitario, como pasa en muchos lugares privados de la Argentina, el técnico sanitario o paramédico o conductor tiene hecho fundamentalmente el curso de RCP, en este caso neonatal, ayuda, colabora. En líneas generales, en los neonatos, los técnicos sanitarios o paramédicos en nuestro país no tienen una actividad tan, digamos, tan, no se meten de lleno en la actividad, uno lo llama solamente cuando es realmente necesario y tienen mayores actividades en los traslados pediátricos y de adultos. Pero, ¿qué debe saber el chofer o camión? Conocer la ubicación, la utilidad y el funcionamiento de todos los elementos del móvil, o sea que no se va a reducir a la conducción. Tiene que tener conocimientos de reanimación cardiopulmonar neonatal básica, conocimientos de fisiología de transporte. Las tareas, el móvil se encuentra en condiciones de operabilidad, estado de higiene exterior e interior del mismo, y esto es fundamental. Controlar la carga y el funcionamiento de los reguladores de los cilindros de gases y la carga de batería del equipamiento del móvil. Fíjense que cuando uno ve las tareas de la enfermera o el enfermero de transporte, son muy parecidas a las que tiene el conductor en algunos puntos. ¿Pero por qué? Porque este es el doble chequeo. No va a tener que hacer esto. Él se tiene que fijar que el móvil esté limpio, que los tubos de gases esté cargado, que que los reguladores funcionen. Y esto es lo único que evita con este doble check y tiene que decir, porque fíjense que cuando habla del médico de transporte, el médico de transporte también mira eso. ¿Quiere decir que lo tiene que hacer? No. Quiere decir que es doble check, triple check, porque ¿qué es lo que uno a priori no te puede pasar nunca cuando vas arriba de una ambulancia? ¿Qué es la cosa a la que cualquier médico de traslado le tiene que tener pánico? Quedarse sin qué. Sin oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando uno traslada de recién nacido, la primer causa de patología es respiratoria. Entonces me quedo sin oxígeno, me morí. O sea, entonces, por eso es chequeo una vez, chequeo dos veces. Y esto, que después lo van a tener, así que no hace falta que lo leamos todo en este momento, esto significa que cada tarea está definida. Y esa definición es importante. Y esa definición la tiene que conocer cada uno de los que forma parte del equipo de traslado. Parece como banal y sutil, pero no lo es. Muchas veces uno le pregunta al conductor y dice, no, no es mi responsabilidad. Entonces uno va con el librito y le muestra, sí, es tu responsabilidad. Y eso alivia un montón. Cuando uno tiene claro cuál es su trabajo, uno sabe qué es lo que tiene que esperar del otro y del equipo en sí mismo. Entonces, importantísimo, los recién nacidos trasladados por equipos entrenados tienen menor frecuencia de deterioro y complicaciones. Quien más traslados hace, mejor los hace. Esto quiere decir, si vos tenés una unidad que tiene un nivel de complejidad bajo y tenés que sí o sí, porque el sistema no te brinda la posibilidad que lo vengan a buscar, lo mejor que podés hacer es que la persona que lo vaya y lo trae sea siempre la misma. No que hoy salga el del lunes, mañana salga el del martes. O sea, la primera cosa mejor de todas es o que lo venga a buscar un equipo formulado para tal fin con base en un sistema de traslado de la región, o que lo vengan a buscar de un sistema de traslado basado en una unidad de cuidados intensivos neonatales, en una neonatología. Pero si nada de eso funciona, cuando yo tengo que salir a llevar a mi paciente, que sea siempre yo el que salgo, que es tratar de que sea siempre la misma enfermera, o que haya 2 o 3, no que haya 14, y que cada uno de esos 14 haga un traslado una vez por año, porque eso dificulta el traslado. La otra cosa es que el que tiene que salir tiene que ser el más capacitado, no el de reciente ingreso. Eso es otra cosa que tiene que quedar muy clara. El mejor que tengo, ese es el que tengo que elegir para el traslado. ¿Por qué? Porque en el traslado pasan cosas. No, en el traslado siempre primero lo voy a estabilizar y después lo voy a llevar. Pero el traslado es una condición de soledad, ¿no? Uno si está con el enfermero ya no está solo. Pero a lo que voy es, en la toma de decisiones, yo tengo que ser seguro. Tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. No puedo, no existe que mande al residente de primer año, no existe. Y si el paciente está ventilado, tampoco el residente del último año. Por suerte o por desgracia, acá hay un montón de testigos que no me van a dejar mentir, eso no puede suceder.
¿eh? Y bueno, para que eso sea, para que esto suceda, los cursos, debe haber cursos activos de capacitación, acuerdos regionales y acuerdos nacionales. El personal, el personal es el componente más valioso del equipo de traslado y del traslado como una organización. Es el que permite que el equipo funcione. Estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando al final. Si esta no es la última, no. Se me quedó. Ahora sí. Entonces, para finalizar, 10 minutos pasada, pero vamos a dejar igual unos minutitos para las preguntas. El traslado debe ser visto siempre como una parte integral del cuidado continuo del recién nacido. El personal es el componente más valioso que tenemos, por el cual es el que tenemos que formar, tenemos que cuidar, tenemos que capacitar de manera continua. La organización y la administración del traslado debe formar parte de una estrategia provincial y nacional para la disminución de la mortalidad neonatal. No podemos nosotros salir a formar equipos de traslado. Tiene que ser pensado en integridad, tiene que ser pensado dentro del sistema. Y eso nos va a permitir que tengamos mejores equipos de traslado neonatal. Bueno, les agradezco. Fui súper rápido. Espero que nos quedamos ahora con las preguntas a ver si hay. Les pedimos, si tienen alguna pregunta, hacerla a través del chat. A ver si quieren, les propongo lo siguiente. El tiempo está terminado, debiéramos terminar a las 6 en punto. Si quieren que sigamos con las preguntas que nosotros tenemos, pónganos pulgar para arriba y nosotros sabemos, ¿te parece? Vemos qué preguntas van apareciendo en el chat. Mientras tanto, Baja la charla. voy a tratar de compartirles. Dice vista a la derecha, si no la ganó. Bueno, yo mientras voy diciendo algunas cosas de colada, traten de mantener la cámara encendida de forma que nos podamos comunicar. Es lindo verles las caras. Para nosotros suma un montón y para ustedes también van a ver, porque nos vamos a ir empezando a conocer. Bueno, mientras piensan las preguntas, los que tengan preguntas, voy a compartir la pantalla. Voy a entrar al campus, al aula de la diplomatura. Deja que se lea. Silencio. Bueno, voy a tratar de mostrarles un poco el campus, ¿sí? Cómo es la diplomatura, cómo está dispuesta en nuestra aula. Esto es lo que ustedes ven, el video de bienvenida. Acá en el foro de avisos van a aparecer algunas cosas que queramos comunicarles a todos. Acá tienen el programa. Pusimos hace poquito una encuesta inicial que un poco era para puede determinar muy precisamente tu edad biológica. En adelante, preguntarles para saber de dónde son, dónde trabajan, en qué provincia, si o en qué país están para los que no sean de Argentina, cuál es su profesión, si tienen alguna de estas, que no sea de estas, poner en otra. Ahí están algunos países para que contesten. Si están en Argentina, en qué parte de Argentina, y cuando despliegan acá aparecen las provincias. Y un poco relacionado a esto que hablaba Pato recién, ¿cuál de estos sistemas de traslado se asemeja más al de su lugar de trabajo? Voy a hacer la aclaración por los dos que no se entienda bien la pregunta.
si en el lugar donde ustedes trabajan solamente derivan pacientes, o sea, no es un lugar de baja complejidad. Cuando los pacientes tienen mayor complejidad que el lugar, los trasladan hacia otro lado. Si algunos pacientes tienen que derivar y otros reciben, si solamente reciben pacientes o si reciben pacientes y también van a buscar, ¿sí? La idea es que vayan contestando. Nosotros vamos a utilizar esta info un poco para compartir y para conocernos entre todos. Desde acá, esta pestañita que sale a la izquierda abre el índice del curso. Entonces podemos volver al inicio y la cerramos. Ahora estamos actualmente en la unidad 1. Perdón, En la unidad 1, que es organización de un programa de traslado neonatal, cuando abrimos el libro, se despliegan los contenidos, la introducción de la unidad, cuáles son los objetivos. Si le vamos dando en siguiente, vamos recorriendo toda la unidad, la clase presencial con el link, que ya está terminando, la bibliografía, ¿sí? Cuando hacemos clic acá, aparece la bibliografía que les recomendamos para esta unidad, que por supuesto que la pueden descargar. Podemos volver para atrás desde acá o desde la pestaña de la izquierda, ¿sí? Y por último, tienen la base de datos o galería de experiencias. Todos los participantes han sido distribuidos, o la inmensa mayoría, menos los últimos que se anotaron, los dos que se anotaron a las 15:45 de hoy, todavía no tienen asignado un grupo. El resto están todos, tienen un grupo asignado. Cada grupo tiene un tutor. La idea es que, como ven acá, existe un foro de intercambio con los tutores. En este caso, este es mi grupo.